Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este segunda seminario, conferencia, llamémoslo webinar, ¿no? sobre España ante el futuro de la Unión, de la OTAN. Casi se me escapa la Unión Europea por mi defecto de europeo, de profesor de Derecho Europeo, ¿no? Que es un tema, bueno, pues que no es que esté candente en estos momentos, sino que realmente es el tema, ¿no? Y contamos en el panel de hoy contamos con tres personas, con tres expertos, que les quiero agradecer antes de lo primero de todo, ¿no? Por favor, sé que vuestro tiempo y cada uno tiene sus obligaciones. Me parece que José María estás en Valencia, incluso fuera de Madrid, ¿no? Pero bueno, os agradezco sinceramente el rato que le vais a dedicar pues a ponderar estas circunstancias que me parece de cuya gravedad, importancia y trascendencia pues somos todos muy conscientes, y creo que vosotros tenéis una posición privilegiada pues, por vuestra perspectiva y vuestra especialización en la cuestión, ¿no? Entonces, muchas gracias por Mira Milosevic, José María Peredo y Florentino Portero por acompañarnos hoy en Europa Ciudadana, este think tank de promoción de ideas europeas, siempre desde una perspectiva positiva y bueno, y confrontando con temas que creemos que pueden ser de interés del público, ¿no? Gracias a todos. Pablo, te dejo en la coordinación del evento. Muchísimas gracias. Un abrazo a Mu- todos. Hasta luego. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ha comentado el presidente de Europa Ciudadana. Este es el tercer webinar que hacemos en este ciclo de seminarios sobre España, ¿no? ante el futuro de la OTAN. Y bueno, como en otras ocasiones, pues quiero aprovechar antes de entrar en materia para agradecer la confianza también que el presidente de Europa Ciudadana ha depositado en mí para moderar este tercer webinar. Y bueno, como ha comentado, los protagonistas de hoy son auténticos referentes en el mundo académico. Nos acompañan hoy Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Bienvenida, Mira, muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. A su lado, en mi pantalla, claro, veo a Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer contar con tu presencia, aunque sea remota. Florentino, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y en tercer lugar, no por ello menos importante, claro, nos acompaña José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Y bienvenido, José María, desde Valencia. Pues igualmente, muchísimas gracias por la invitación a Europa Ciudadana y un saludo a todos. Bueno, pues si os parece bien, podemos comenzar. Lo ha comentado José Carlos Cano. Estamos en un momento en el que la OTAN está pues, acaparando todo el centro de atención, todas las portadas en los periódicos, en los medios de comunicación, y desde luego, para el que no la tuviera muy presente, pues ahora ya está en todos lados, ¿no? Para comenzar, yo creo que podemos aprovechar que hace escasas 2 semanas se cumplió el 40 aniversario, ¿no?, de la incorporación de España en la OTAN, y podemos empezar por valorar brevemente y a modo de síntesis, si os parece, el lugar de España en una organización de estas dimensiones y, sobre todo, vuestro punto de vista, porque la pregunta es si en estos 40 años ha habido para España un momento más importante que el actual para formar parte de la OTAN. Si parece, Mira, podemos empezar contigo y seguimos el orden de presentación. Bueno, gracias por empezar conmigo, aunque yo no estaba en España cuando España ha entrado en la OTAN. Este año es el 40 aniversario, allí están muchos artículos sobre este proceso, pero lo que yo he aprendido, digamos, a través de la investigación de los historiadores y en las conversaciones con los amigos, mi impresión es que para España, sin duda alguna, ha sido una enorme ventaja formar parte de la Alianza Atlántica. Y esto por muchas razones, pero yo destacaría por lo menos 2. Una es que España, al pertenecer a la OTAN, ha emprendido una modernización de sus Fuerzas Armadas y esto, por supuesto, ha mejorado las Fuerzas Armadas y la seguridad y defensa de España. Y por otro lado, España creo que ha
contribuido, ha demostrado a la Alianza Atlántica que es un buen aliado y que ha contribuido no solo en las misiones militares, no solo en términos militares, sino también, y esto creo que ha beneficiado también a España, ha contribuido en la defensa de los valores atlánticos y de los valores de la Alianza Atlántica. Creo que una gran ventaja en caso de España es pues bueno, que a pesar de algunas reticencias en principio, España ha elegido, los españoles han elegido a través de un referéndum a entrar en la Alianza Atlántica y este background histórico yo creo que está allí. España se siente más segura, sin duda alguna, como parte de la OTAN, aunque pues, Ceuta y Melilla no están cubiertas. Nuestro punto más vulnerable en la seguridad y defensa realmente no está cubierto por la OTAN. Esto es otro debate, pero yo subrayaría que la experiencia es positiva y en este momento yo creo que otra cosa ahora es que se ponga de moda hablar de la OTAN porque tenemos cumbre en Madrid dentro de nada. La única hasta ahora cumbre que se celebró fue en 1997 y las cumbres pues ponen en centro de atención a la OTAN, pero queda mucho por hacer y OTAN, bueno, no se demuestra que no está en la muerte cerebral, es más necesaria que nunca y yo creo que España seguirá contribuyendo en la medida de lo que puede en la Alianza Atlántica. Aquí paro porque creo que estos dos señores seguramente tienen más observaciones de la vida propia, ¿no? Mira, acaba de abrir tres melones que tenía yo preparados. Uno era el de Ceuta y Melilla, ya lo ha comentado. Otro era el de precisamente la cumbre de la OTAN, que hay que hablar de ella. Y otro era también sobre la muerte cerebral de la OTAN, ¿no? que escuchamos hace no mucho. Florentino, por continuar, ahora pasaremos a esos temas, pero sí responder a la misma pregunta, ¿no? Si este es un momento en el que bueno, España pueda mirar al pasado, los españoles puedan mirar al pasado, ¿no? A esos 40 años y decir, pues sí, ¿no? Es decir, fue una decisión acertada y en un momento como el actual mejor estar dentro que fuera, ¿no? Bueno, Mira Milosevic ha hecho un esfuerzo de contención porque es una pregunta que invita a hablar mucho tiempo por digamos, desarrollar lo que ella ha dicho y tratar de no repetir literalmente. En primer lugar, España forma parte de la OTAN desde el año 1953, si bien no de manera jurídica. O sea, los acuerdos que son bilaterales entre Estados Unidos y España, que no tienen formato de tratado ni de convenio, porque el Congreso de Estados Unidos se hubiera negado a aprobarlo, esos acuerdos colocan a las fuerzas norteamericanas en presencia en España, distribuidas entonces en 4 bases, bajo el mando directo del mando superior de la Alianza Atlántica, fundamentalmente el mando en Bélgica. Eso quiere decir que de hecho estábamos ya dentro del sistema. Por lo tanto, el primer efecto de la integración formal de España en la Alianza Atlántica es la de normalizar. España normaliza una relación que viene de atrás. Esa normalización va a suponer, y lo ha adelantado ya Mira Milosevic, que nuestros militares van a empezar a pensar como militares de la Alianza Atlántica. Uno de los problemas de los años del franquismo es que parecía que el ejército de tierra, digamos, disputaba con la Guardia Civil el objetivo de la seguridad interior. El ejército de tierra no está para eso. Y gracias a la Alianza Atlántica, el ejército de tierra sencillamente también normaliza su posición, se relaciona más intensamente con otros ejércitos y a partir de allí empieza a adoptar una posición que en mayor medida tanto el ejército del aire como sobre todo la Armada ya venían teniendo. Igualmente nuestros diplomáticos viven esta experiencia como están viviendo la integración en la Unión Europea como el de normalización. Si repasamos aquellos años, había una obsesión por situar a España en el lugar que le correspondía. Era, digamos, superar el aislamiento al que España había sido sometida por mor del régimen de Franco, ¿no? Por la propia historia del régimen de Franco. Bien, esa normalización, ese ocupar el puesto que nos corresponde era muy importante.
A partir de ese momento, con muy fuertes tensiones políticas, recordemos que la entrada de España en la OTAN da paso a la primera gran bronca política nacional, solamente equiparable a una segunda bronca que fue el de la guerra de Irak. Las dos grandes broncas vienen derivadas de dos temas de política exterior. No conviene olvidar que es un lugar donde los consensos no se han logrado ni muchísimo menos. Pero en lo fundamental, ese estar en la OTAN supone que España entiende y asume el reto de formar parte del bloque atlántico. Y eso es un hecho capital. Los españoles poco a poco han entendido que no se puede estar en la Unión Europea y no se puede estar en la Alianza Atlántica. Los suecos y los fineses, que venían diciendo que era posible, ahora deprisa y corriendo han tenido que llamar para poder integrarse, ¿no? Digamos, plena incorporación de España al bloque atlántico es lo que ha supuesto finalmente la entrada formal de España en la Alianza Atlántica. Y eso nos da una visión de qué somos en el mundo de hoy. Ha comentado Florentino, José María, ha comentado precisamente un tema de actualidad, ¿no? Que es el de Suecia y Finlandia, porque, y lo ha comentado también Mira, es decir, a pesar de todo ello, no hace mucho escuchábamos que la OTAN pues, estaba precisamente, ¿no? en muerte cerebral. Hoy, en cambio, tenemos dos nuevos candidatos a incorporarse, que son Suecia y Finlandia. Puede sonar frívolo plantear esta pregunta en un contexto bélico como el actual, pero ¿podemos decir que ha salido reforzada la OTAN en estos últimos meses y, sobre todo, qué impacto va a tener también la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia? Bueno, empiezo por contestar eso rápidamente. Sí, ha tenido un efecto positivo. Antes de nada, yo quiero dar las gracias, decir al público que comparte con nosotros esta charla, que en este momento, precisamente, yo asisto como oyente, como participante, a un seminario de la OTAN en Capitanía General aquí en Valencia, que está lleno de mandos militares en este momento, seminario Unión Europea OTAN, que organizan desde Valencia, que por cierto, amabilísimamente, al saber que íbamos a hablar de estos temas, me han habilitado aquí una sala que funciona magníficamente la conexión, lo agradezco. Pero quiero resaltarlo en primer lugar para destacar pues, la cantidad efectivamente de iniciativas que hay en este momento en todo tipo, en todos los ámbitos civiles y militares, para, digamos, afrontar este momento histórico que vivimos con relación a la OTAN. Voy a brevísimamente añadir una cuestión con respecto a la incorporación de España, que es una cuestión muy importante, que es España lo que significa es la entrada en las democracias occidentales. Es decir, la OTAN significa el posicionamiento estratégico de España, efectivamente venía ya de el acuerdo con Estados Unidos y de otras muchas cuestiones históricas, por supuesto, pero lo que no venía era la integración en una organización donde la inmensa mayoría son democracias, con excepciones muy puntuales. España está en pleno proceso de transición en ese momento, en un proceso complejo, en un proceso en el cual sirve naturalmente de acelerador esa integración de la OTAN, aunque fue complicada por cuestiones internas, como ha señalado Florentino, en las que yo no voy a entrar demasiado porque yo creo que el refrendo de la OTAN por parte de la pertenencia a la OTAN y de la acción comprometida con la OTAN por parte de la sociedad española se ha producido en numerosísimas ocasiones. Es decir, es que no ha habido una crítica abierta de los grandes partidos ni de la sociedad, nada más en ese momento el referéndum, una cuestión interna, el cambio de orientación del Partido Socialista, con una decisión muy acertada de Felipe, del presidente González en aquel momento, y yo creo que las sucesivas elecciones generales, temáticas puntuales en cada momento, acción del Parlamento, etcétera, etcétera, lo que ha sido una continuidad dentro de esa decisión de los españoles de pertenecer a un entramado de seguridad, a una organización de seguridad y defensa en torno a unos valores comunes democráticos. Eso, además, tal y como ha señalado también mis contertulios, significa un proceso también de normalización de aquellos aspectos en los que España, grandes políticas internacionales en los que España no estaba presente, que era la Unión Europea, o las comunidades en aquel caso, como era la OTAN y como eran algunos otros, como por ejemplo la normalización con los países, la normalización de relaciones con países que no se mantenía
relaciones en aquel momento, ¿no? Esto es muy importante destacarlo, tanto lo que significó como la continuidad de ese apoyo y ese compromiso con la OTAN, que efectivamente nos ha situado en el lugar en el que España siempre ha estado en términos históricos, pues no siempre, pero digamos, quería recuperar ese lugar en donde, digamos, por cuestiones histórico-culturales, España ha estado vinculada, pues desde las revoluciones desde las revoluciones liberales a los procesos de avance del liberalismo, excluso decirte a otras cuestiones relacionadas con la propia historia del libro, ¿no? Bueno, punto primero. Punto segundo, en lo que respecta a la pregunta sobre si ha significado un momento histórico, en este momento de refuerzo, ¿no? de impulso de la OTAN, aunque sea una consecuencia derivada de una crisis y de una guerra y una invasión como la que vivimos. Pues sí, la realidad es que sí. No sé si venía, y ahora entraremos a hablarlo, de ese punto de crisis o de progresivo debilitamiento, que se diluía esa seguridad atlántica que había crecido mucho, con muchos países, con pocos objetivos claros comunes, pero con acciones concretas, por otra parte, que se mantenían. Bueno, yo no creo que la OTAN haya estado en ese candelero que pareció en la época de Donald Trump, sobre todo ahí, ¿no? Eso que dijo Macron y tal, que estaba en la UBI, ¿no? Bueno, no creo que haya sido para tanto. Ahora bien, que sí coincide este momento con un momento histórico muy importante, por dos razones. Primera, porque estamos en una reconfiguración del orden internacional, en una reconfiguración que no pasa por ni aceptar el orden crítico y revisar el orden existente que proponen algunas potencias o a terceros o distintos países, pero que sí pasa, obviamente, por adecuar el orden internacional a la nueva dinámica de competición entre potencias, de digitalización, etcétera, etcétera. Uno. Dos, porque efectivamente la guerra de Ucrania ha puesto sobre la mesa de Europa y de la Organización Euroatlántica la necesidad de reforzar los compromisos y el gasto y los recursos en seguridad y defensa para evitar ese tipo de amenazas que no son una amenaza, sino que son realmente una realidad que nos ha probado en Ucrania. Muy bien, José María, muchas gracias por tu intervención, también por ser tan claro en la explicación, ¿no? de estas dos causas del fortalecimiento de la OTAN. No sé, mira si coincide, si está de acuerdo también en esa respuesta, ¿no? en afirmar que la OTAN efectivamente ha salido fortalecida o está saliendo fortalecida de esta crisis. Bueno, yo creo que sí, porque la OTAN está volviendo a su razón de ser. La OTAN fue creada en 1949 con la idea famosa de Lord Smiley, los Americans in, Germans down and Russians out, ¿no? Pero bueno, sobre todo la OTAN desde 1949 ha tenido, hasta final de la Guerra Fría, obviamente su principal función fue la contención de la Unión Soviética. Pero creo que también hay una segunda función de la OTAN de la que se ha hablado muy poco y de la que no se suele hablar, pero que también creo que es muy importante. Yo creo que la creación de la OTAN también puso final a que los países europeos guerrean entre sí, ¿no? Los países europeos durante siglos han guerreado unos contra otros, y cuando se crea la OTAN por fin están en una misma alianza militar y obviamente allí dejan de luchar unos contra otros. Esto trae no solo una seguridad y defensa mucho mejor para todos estos países, sino que se refleja también en otros campos, como puede ser el mejoramiento de la situación económica, la política, etc. Los países europeos ya no piensan en la guerra, de hecho han perdido por completo la cultura de la guerra, mientras Rusia, que ha fracasado en integrarse en las instituciones internacionales desde el final de la Guerra Fría, ha mantenido esta cultura de la guerra y sobre todo una visión geopolítica del mundo y de Europa y de la Alianza Atlántica, ¿no? Por lo tanto, desde 1997
realmente cuando empieza la primera ampliación o anuncio de la ampliación de la OTAN, ya en la época de Yeltsin, aunque Yeltsin se presenta como el hombre que fue benévolo con cambios en Europa y con la Alianza Atlántica, ya desde entonces hay un descontento pasivo hacia la Alianza Atlántica de Rusia, y este descontento pasivo ha evolucionado, ha mutado hacia un revisionismo activo cuya encarnación, digamos, cuando digo revisionismo activo me refiero a ir a la guerra directamente para cambiar las fronteras o cambiar el orden creado después del final de la Guerra Fría. Y primera vez es en la guerra de Georgia en 2008, pero luego es la anexión de Crimea, la guerra de Donbass, y ahora tenemos la segunda invasión rusa de Ucrania. Por lo tanto, todo este tiempo realmente existe esta tensión entre la Alianza Atlántica y Rusia, y ahora ha culminado en una guerra abierta en territorio de Ucrania, pero en la que no está directamente involucrada la OTAN. Y en este sentido, y respondiendo a tu pregunta, es que he estado demasiado contenida en la primera, así que te quiero corregirlo. La OTAN ha sido fortalecida en la medida que ha vuelto a su razón de ser, ¿no? Y sobre todo ha espabilado, porque ven que Rusia no ha perdido la cultura de la guerra, que el mundo, que la geopolítica nunca ha desaparecido, que esta idea de fin de la historia, de que vamos de vacaciones estratégicas, es absolutamente errónea, y que ahora tenemos que volver a ponernos al día y hacer deberes, ¿no? Esto, la percepción de que esta guerra de Ucrania ha fortalecido la OTAN, creo que también choca con una realidad. En 2014, cuando Rusia invade a Donbass y anexiona Crimea, el general Bredlow, que fue el mando de los Estados Unidos en Europa, dijo: la OTAN en este momento no tiene capacidades de defender Ucrania. Nadie estaba preparado para esta guerra, empezando por la misma Ucrania, como se ha visto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde 2014 la OTAN, en la medida en la que ha podido, ha ido despertando, ha introducido, pues bueno, sobre todo como las medidas para asegurar el flanco oriental, y en este sentido es un proceso. Yo no diría que esta guerra lo fortalece. Esta guerra lo que sí facilita es la narrativa, ¿no? Ahora todo el mundo habla de la seguridad y defensa, todos los países quieren incrementar gasto militar, la industria militar, que es un buen momento para pedir más dinero. Hay una reconfiguración, como dijo José María, del mundo, del orden mundial, pero también del orden nacional en cada país, lo que se refiere a la seguridad y defensa. Y OTAN vuelve a su razón de ser, en este caso, contener a Rusia, pero estamos en diferente contexto geopolítico y tenemos la frontera sur de la OTAN, lo que España sabe muy bien, pues sin cubrir las espaldas, ¿no? Aquí paro. Gracias. Y en este contexto, Florentino, porque ha sido muy interesante, ¿no? Vamos al pasado para situarnos en el presente, y ahora ya podemos mirar al futuro, y el futuro más inmediato, ¿no? Dentro de apenas 2 semanas es la cumbre de la OTAN, que se celebra aquí en España, bueno, en Madrid. Todas las miradas están puestas en esta cumbre, de la que saldrá el concepto estratégico de la OTAN para esta década, ¿no? De todo lo que en esos 2 días se pueda debatir, hay algo que puede interesarnos especialmente, ¿no? Y es la capacidad de influencia que pueda tener España a la hora de hacer notar sus intereses, ¿no? Ahí en la cumbre. La pregunta es: ¿está España atravesando una época de confusión sobre su posición internacional? Porque has comentado en tu primera intervención, ¿no? En ese proceso de normalización, cuando España entraba, uno de los argumentos era situar a España en el lugar que le corresponde, ¿no? La pregunta es: ¿está España a día de hoy? Porque, bueno, si algo he podido notar, ¿no? Estas últimas 2 semanas, si no meses, es que la gente, pues igual no terminamos de comprender ni el giro de España reciente con Marruecos, cuáles son las razones de fondo, ni la posición, la crisis con respecto a Argelia más reciente, ¿no? Entonces, hay una desorientación, podríamos decir,
general compartida y claro, esto puede ser síntoma de ausencia de una estrategia, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, en tanto en cuanto se va a plantear un nuevo concepto estratégico, ¿cómo llega España, ¿no? a defender sus intereses en este, o a imponer sus intereses en este nuevo concepto estratégico? Bueno, hay dos respuestas que son complementarias pero no idénticas a la pregunta que haces. Si me limito a lo concreto, hay una cumbre y nuestros diplomáticos tienen que ir a esa cumbre y tienen que defender una posición. Pues la respuesta es muy sencilla. Sí, la posición de España es que la Alianza Atlántica tiene razón de ser al día de hoy, que son muchos los retos que nos afectan y todavía la Unión Europea no está ni mucho menos preparada para ser un actor estratégico como venimos hablando desde hace algún tiempo. El vínculo transatlántico, el vínculo con Estados Unidos y con Canadá es fundamental y dentro de eso la posición española es cuidado, tenemos un problema en el este, pero tenemos un problema en el sur. Y el problema del sur es tan importante como el del este, con una diferencia, y es que el del este tiene formato estatal, su formato clásico, es fácil de entender, mientras que la amenaza del sur no procede de un actor estatal, sino de los efectos de una descomposición regional. Es verdad que alimentada por determinados actores estatales lejanos. Bien, en ese sentido la posición es muy clara. Tenemos compañeros de viaje, los portugueses, los italianos, en cierta medida los franceses están también en una posición similar y por lo tanto, de una manera o de otra, ese documento va a recoger los dos espacios donde la seguridad europea encuentra serias amenazas, serios problemas. Si vamos un poquito más allá y tratamos de ver digamos, una posición más densa, más fundamentada de España, lo que nos encontramos es ante los efectos de un fin de ciclo. Me explico. Con la Constitución del año 78 se inicia el proceso de transición y de transformación de España. Ese proceso ha tenido muchos y muy importantes efectos beneficiosos y España se ha consolidado en muchos flancos, es el tema de la economía, de la ingeniería, etcétera, etcétera, pero hay determinados capítulos donde los políticos españoles, la sociedad española ha fracasado. Por citar dos muy evidentes. La acción exterior, descontando la parte de comercio donde sí se hacen bien las cosas, pero el resto no, y lo relativo a política educativa. O sea, el Congreso de los Diputados no ha logrado en estas décadas un consenso suficiente ni en acción exterior ni en política educativa. Y en concreto en acción exterior nos encontramos ya con que las inercias de la etapa fundacional, que eran básicamente las de la normalización, colocar a España en el lugar que le corresponde, a la que hice referencia antes, esas inercias se van acabando. Por lo tanto, el próximo gobierno español, sea cual sea ese gobierno, tendrá que empezar a repensar la política exterior, o la acción exterior más que la política exterior, desde sus fundamentos. Y no va a ser ni mucho menos una tarea fácil. Hoy España se encuentra en ese sentido sin brújula. También es verdad que otros países de nuestro entorno no están mucho mejor. No diría yo que los italianos o que los franceses en estos momentos están mucho mejor. Si vemos la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas y las comparamos también con la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, lo que vemos es que la mayor parte de los franceses son contrarios a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea. Dicho esto, no es como para tirar cohetes sobre la claridad de la posición francesa en el mundo o el liderazgo que Francia pueda tener en estos momentos en la Unión Europea, ¿no? Son tiempos muy complicados, pero centrándonos en lo nuestro, sí, España hoy tiene una carencia de acción exterior, de estrategia nacional que deberíamos tratar de resolver lo antes posible. ¿Coincide José María en esta postura de Florentino? En algunas cuestiones, evidentemente, sí. Yo diría que hay, desde el punto de vista de la cumbre de la OTAN, hay una cuestión muy importante que es ese nuevo concepto estratégico. Fijaros que en el último concepto estratégico de la cumbre de Lisboa, el otro día lo comentaban en el Instituto de Estudios Español de Estudios Estratégicos, en un seminario también importante que hubo, no aparecía la palabra China en el planteamiento de la seguridad euroatlántica, ¿no? Ya se está planteando, sí, debe de aparecer en este momento y seguramente será uno de los temas de debate. Un segundo tema de debate importantísimo para nosotros, para nuestro país, para nuestra ubicación, ¿no?
este al que han hecho referencia mis dos colegas del flanco sur de la OTAN y cómo reforzar la seguridad, el compromiso de la seguridad en ese flanco sur muy complejo, una de las zonas, probablemente la más, que genera mayores riesgos ante la multiplicidad, efectivamente, de realidades y de amenazas, que van desde tráficos de personas, de estupefacientes, tráficos de o movimientos de grupos terroristas, implantación de grupos terroristas en estados fallidos o en gobiernos que pueden manejar de alguna manera al estilo de lo que ocurría en Centroasia y en Afganistán, por citar el caso que todos tenemos en la cabeza hace algunos años, ya décadas, afortunadamente. Bueno, yo creo que este concepto estratégico es esencial. Ahí hay que tener en cuenta que, como comentaba Mira en su intervención, la OTAN en 1949 tenía un objetivo claro, que era la defensa frente a la Unión Soviética y ese expansionismo comunista. Cuando triunfa la OTAN, cuando se desmorona la Unión Soviética y el comunismo en 1989, de alguna manera hay quien interpreta la OTAN ya no tiene sentido. No tiene sentido porque bueno, ya ha ganado. Es decir, yo me he enfrentado de una manera no abierta, pero sí estratégica clarísimamente con mi rival, y ese rival pues ha finalmente caído y además se ha deshecho institucionalmente y entonces ha ganado. Bueno, entonces ahí se produce la idea de ese nuevo concepto estratégico en 1991, ¿no? Que hace la organización, una organización más abierta en sus objetivos, más quizá difusa también en ellos, más política, me atrevo a decir, una organización que es de seguridad y defensa, lo sigue siendo, pero bueno, que entra en entramado político porque significa, en ese momento, la importancia de la OTAN es también integrar a través de ella lo que ocurre con España, a través de la entrada en la OTAN, garantizar la transición hacia la democracia y los sistemas liberales de la Europa de central y oriental, que huía, no olvidemos, huía del yugo comunista. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? En la perspectiva de futuro. Es difícil anticiparlo. Vamos a anticipar alguna cuestión. Primera, esa del flanco sur, ¿no? Esto tiene que salir. España tiene que aprovechar este momento. La cumbre de Lisboa sucede la cumbre de Madrid. Tienen que aprovechar España, Portugal y otros países también mediterráneos para hacer fuerte esa defensa del flanco sur. Segundo, bueno, pues probablemente una seguridad más integral del propio Atlántico, ¿no? Que estamos con el Atlántico Norte cuando el Atlántico es una realidad abierta comercialmente, compleja, política y culturalmente, en donde tienen extraordinarios intereses los países miembros de OTAN, lógicamente. Porque esa seguridad en el Atlántico permite que la seguridad en el Pacífico pueda también desarrollarse con mayor criterio, solvencia y, digamos, compromiso o apoyo. Por consiguiente, yo creo que es un momento muy, muy importante en la Cumbre de Madrid para dar un paso en esa reconfiguración, insisto, del orden internacional. Interesante porque habéis coincidido ya desde la primera intervención de Mira, ¿no? en el flanco sur, ¿no? En la importancia de que la OTAN y de que en ese concepto estratégico no se olvide, si bien evidentemente la cumbre pues entendemos que primará, ¿no? el asunto de Ucrania por cuestiones de actualidad y por cuestiones evidentes, que claro, al ser un concepto estratégico a largo plazo, entendemos que la guerra de Ucrania acabará tarde o temprano. Y el concepto estratégico no puede quedarse caduco de aquí a año y medio, de aquí a 2 años. En ese sentido, hace poco leía un artículo muy reciente publicado en Global Strategy que firma Natividad Fernández, quizá una visión un poco, podríamos decir, pesimista, pero uno de los puntos que defendía ella era que el compromiso de España con la OTAN se percibe con mayor fortaleza que el compromiso de la OTAN con España, ¿no? Y defiende que el esfuerzo de España para con la OTAN en términos financieros, ¿no? de retorno de la inversión, pues que no es del todo favorable en el aspecto que de manera más directa interpela a España, que es, como habéis dicho, el flanco sur, ¿no?
Más allá de las disquisiciones jurídicas en torno a los artículos 5 y 6, que ahora comentaremos, ¿no?, de la OTAN con respecto a Ceuta y Melilla, Mira, la pregunta es, ¿cómo valoras la implicación de la OTAN en el flanco sur hasta la fecha? Bueno, primero el flanco sur europeo, digamos, porque el flanco sur está compuesto por los países europeos que están expuestos, digamos, al Magreb y al Oriente Medio, ¿no? Primero hay que subrayar que todos los países del flanco sur europeo son miembros de la Alianza Atlántica y por lo tanto Alianza Atlántica sí que está comprometida con flanco sur. Yo creo que el problema es lo que ha señalado Tino en su primera o segunda intervención cuando dijo a la diferencia del flanco oriental, donde tenemos un Estado que además es el enemigo íntimo, que le conocemos muy bien y que siempre ha estado Rusia o la Unión Soviética o incluso Imperio zarista, ha sido un actor de desequilibrio de la seguridad europea, pues hemos aprendido a vivir y contenerle. El problema del flanco sur es que está fragmentado, no hay un actor estatal, lo que dijo Tino, y las amenazas son muy diferentes. Una cosa es que Bielorrusia, por ejemplo, manda a los inmigrantes con visto bueno de Vladimir Putin a los países miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica para desestabilizarlos, imitando, digamos, la avalancha inmigratoria en 2015 de la guerra de Siria, y otra cosa es el goteo continuo, por ejemplo, de la inmigración desde el flanco sur. Inmigración es solo uno de los problemas que quizás es el más visible, pero por supuesto ahí está la radicalización islámica, el terrorismo, narcotráfico, tráfico de humanos, trata de blancas, etcétera, ¿no? Que hay muchos más problemas. Por lo tanto, yo creo que la OTAN está implicada en la medida que es capaz de detectar, de diagnosticar y de definir a qué se enfrenta. Pero creo que el problema es que no siempre está capaz o que no siempre se ven los problemas, ¿no? que hay que afrontar. Y luego el concepto estratégico, desde el final de la Guerra Fría hemos entrado en la dinámica de cambiar el concepto estratégico cada 10 años. Yo sé que esta cumbre España planificaba un gran enfoque. De hecho, toda la cumbre se estaba preparando para enfocarla hacia el flanco sur. Y cuando empezó la guerra de Ucrania, ha empezado, aceleradamente de reescribirse el concepto estratégico, de cambiar el orden del día de la cumbre y todo, ¿no? Ha sido, la guerra de Ucrania ha sido un detonante. Pero eso no quiere decir que los problemas del flanco sur van a desaparecer. Y allí yo creo que como la Alianza Atlántica, y esto... hay un informe publicado en 2009 en el que ha participado Florentino Portero, publicado por la Fundación FAES. En 2009 se ha expuesto allí la idea de que la Alianza Atlántica tiene que fortalecer sus vínculos de seguridad y defensa con las democracias en el mundo, explícitamente citando, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, incluso Colombia. En estos días, pues bueno, no sé si mantenemos esta opinión de Colombia, pero la idea es potenciar la OTAN no solo como una alianza militar, sino como una alianza de valores y políticos. Allí también hay, y allí se pone de relieve, y con esto acabo nuestro problema en el flanco sur, la Alianza Atlántica es una comunidad de valores. Siempre hemos tenido problemas con Turquía, esto está allí, pero Turquía tiene una ubicación geográfica inmejorable para los temas que nos ocupan y seguridad, por lo tanto está allí, ¿no? Pero desde el principio la Alianza Atlántica compartía valores, pero compartir valores no quiere decir compartir intereses nacionales.
Y este es allí hay un gap, hay un cierto vacío que no siempre sabemos superar. Y yo creo que el problema del flanco sur tenemos que ubicarlo allí para superarlo y por supuesto yo creo, y con esto acabo, que la Alianza Atlántica que trata de la misma manera todavía a sus Estados miembros, aunque hay que decir que España definitivamente tiene que gastar más, no puede estar penúltima en el gasto militar y esperar, digamos, todo el apoyo de la OTAN. Pero esta es otra historia. Sí, yo me atrevería a decir, perdón que interrumpo ahí, que en esa visión que tenemos, yo creo que de cierto optimismo con respecto a la situación que en este momento se ha generado en la opinión pública, en los gobiernos, en esa unidad de decisión dentro de la OTAN, también reforzada por la Unión Europea, los países miembros que son aliados en la OTAN. También habría que poner sobre la mesa efectivamente las dificultades internas a las que en este momento hace referencia Mira, ¿no? Es decir, ahí, dentro de la alianza hay algunos problemas que no están resueltos, que pueden ser unos, el caso de Grecia y Turquía, porque han comentado el de Turquía, ¿no? Sus tensiones internas, pero que también pueden ser los disparidad de intereses que van a seguir existiendo nacionales en determinadas áreas. Por ejemplo, el aprovisionamiento energético en el Mediterráneo, ¿no? De los países mediterráneos. Bueno, eso quiere decir que la OTAN va a ayudar a que no. Es decir, ahí las decisiones van a seguir siendo obviamente autónomas de las soberanías y de los intereses de los países. Por eso habrá que saber también jugar muy bien con esos objetivos, teniendo en cuenta que la realidad es una realidad compleja también en el seno de la OTAN, que además vuelve más compleja la propia dificultad que tiene el orden en este momento a nivel internacional. Y desde luego, si lo traduces a la política interna, ¿no? de cada país miembro de la OTAN, pues también hay discrepancias, incluso dentro del seno de algunos gobiernos. Florentino, te devuelvo la pregunta para valorar, ¿no? La implicación de la OTAN en este flanco sur y cómo lo valora. Sí, bueno, comentabas al principio que quizá en España había una visión de que la OTAN, digamos, no se mojaba suficientemente en el flanco sur, mientras que España era un socio más comprometido. Bueno, si España es el país que aporta, que es el penúltimo en su aporte económico, que gasta menos del 1% de su Producto Interior Bruto en defensa, ya nos podemos hacer una idea de la imagen que tenemos en Bruselas. Cuando nosotros decimos, oiga, tenemos que mirar hacia el sur, la respuesta es perfecto. ¿Qué tal si empieza usted a mirar hacia el sur? Porque de poco vale la retórica cuando nosotros no nos ocupamos del tema. Y si es tan importante, ellos nos dicen, si es tan importante, ¿y usted por qué no se preocupa? ¿Y usted por qué no moderniza su ejército? A eso podemos añadir una dimensión diplomática. Si es tan importante mantener el equilibrio en el Magreb para poder actuar conjuntamente en el Sahel, ¿por qué usted pone patas arriba el Magreb? Es la segunda pregunta fácil que te va a hacer un diplomático europeo. Y tiene difíciles respuestas las dos. Entonces, España es hoy un actor poco creíble. La OTAN se preocupa poco por el sur. Vamos a ver, la OTAN tiene un mando en Portugal. Un país miembro de la OTAN y para la OTAN tiene una doble base de uso compartido en el estrecho, que es la base Rota-Morón, que de hecho es una única base con dos dimensiones. La OTAN tiene varios mandos muy importantes en Italia. Pensar que la OTAN no mira al sur es muy complicado. La OTAN está muy presente al sur. De hecho, estaba leyendo esta mañana una noticia sobre las maniobras que están desarrollándose en la isla de Gotland, en el Báltico, y son maniobras dirigidas por el mando portugués con la sexta flota, que es la flota del Mediterráneo. Imaginémonos si es importante o no que todo se maneja desde el sur. Y la importancia que tiene la península itálica en la estructura de mando y control de la Alianza Atlántica es impresionante, es absolutamente impresionante, lo cual da mucha tranquilidad a los bálticos.
y a los amigos de Serbia y de Bosnia y demás, que están muy protegidos. Bueno, la OTAN se toma muy, muy, muy en serio, de verdad, el flanco sur. Quien no se lo ha tomado en serio es España. Ese es el gran problema nuestro. Y eso supone una falta muy, muy seria de credibilidad. Más aún cuando nuestros vecinos del sur, Argelia y Marruecos, llevan años con un programa avanzado de modernización en sus capacidades militares. España hace 20 años claramente era una potencia militar superior, hoy ya no lo es. Y no podemos encontrarnos con un escenario de guerra entre Marruecos y Argelia o, como señaló un antiguo GEMAT, no tan antiguo, pero que ya no es GEMAT, un posible conflicto entre España y Marruecos. En estas circunstancias convendría tomarse mucho, mucho más en serio tanto nuestras capacidades militares, sobre todo la influencia de España en la Alianza Atlántica a la hora de afrontar situaciones como estas. Sin duda, Florentino, lo que comentas, ¿no? de esa carrera armamentística entre Argelia y Marruecos, que parece que no terminamos de ver, ¿no? Y la falta en España de que la política exterior, lo has comentado antes, no eran los dos puntos en los que España fracasó, ¿no? La política exterior con sentido de Estado y una política educativa, ¿no? El hecho de que falte precisamente una política de Estado o un sentido de Estado en la política exterior y este panorama que comentas, y por eso dirigía el debate, ¿no? Hacia ahí con una intención muy clara, y es la de preguntaros por el melón que había abierto Mira en su primera intervención, que es Ceuta y Melilla, ¿no? Y el paraguas de la OTAN sobre ella. Has planteado dos escenarios, un escenario en el que Marruecos y Argelia entren en guerra y eso nos puede afectar directamente, ¿no? como vecino más inmediato, pero también un conflicto o que se materialice, ¿no? Las pretensiones claras y públicas de Marruecos sobre las ciudades autónomas españolas. La pregunta, Florentino, y ya la retomo también a José María, la misma pregunta, Yamira, Ceuta y Melilla, en caso de una agresión directa por parte de Marruecos, ¿podríamos contar con el apoyo de la OTAN? La pregunta la haces a mí o a mí, perdona. La pregunta va a ser a los tres, pero empezamos por ti, que has abierto, justo retomado este tema. Siempre se ha mantenido por parte de Bruselas una ambigüedad sobre el tema. Formalmente parece que no, que Ceuta y Melilla no estarían bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. Eso es, digamos, en el plano del derecho, no de las obligaciones. O cosa distinta es la influencia que España pudiera tener en ese momento en el marco de la Alianza Atlántica y cómo reaccionarían los estados de referencia. Es fundamental el papel que puedan tener Estados Unidos y Francia. Ya vimos en la crisis del islote de Perejil cómo Francia bloqueó en gran medida la respuesta de apoyo europeo a España. Francia tiene intereses muy importantes en Marruecos y en Argelia, en este caso sería en Marruecos, y por lo tanto podríamos encontrarnos con problemas con nuestros, entre comillas, aliados franceses. En Perejil, la clave estuvo en la reacción norteamericana en favor de España. Esa reacción hoy no se daría, ni con el gobierno Biden, ni con un hipotético presidencia Trump dentro de 4 años. No se daría. Estados Unidos ha perdido su confianza en España, el papel de España en América Latina ha sido crítico para esa quiebra de la confianza entre Estados Unidos y España. El que haya un gobierno, digamos, tan multicolor como el que hay en estos momentos, con gente de Podemos y similares, o con una mayoría parlamentaria como la que hay, impide una relación normal y cómoda con Estados Unidos. Estados Unidos no confía en nosotros y por eso no ha parado de reforzar su vínculo con Marruecos. Por lo tanto, en caso de conflicto por Ceuta y Melilla, no podemos esperar, no podemos confiar en una respuesta de apoyo claro norteamericana y, desde luego, tampoco francesa. Eso colocaría a la diplomacia española en una posición complicada. José María, ¿coincides en este mismo punto de vista? Veo más cuestiones. No es que discrepe, pero veo más cuestiones. A ver, efectivamente, la estructura de mandos de OTAN sí que está presente y tiene presente el flanco sur, cómo no, y la estructura también operativa de OTAN, por supuesto, y sus objetivos. Esto es así, lo cual quiere decir que los ha utilizado deficientemente, porque el flanco sur, que incluye también, por supuesto, el Sahel,
se ha convertido en los últimos años, ha ido progresivamente convirtiéndose en una de las zonas de mayores amenazas y riesgos en el mundo. Por consiguiente, la OTAN no ha tenido ningún sentido ahí de poder priorizar acciones en el flanco sur como hubiera sido deseable. Por consiguiente, la acción tiene que ser mucho más decidida, además de mantener o incrementar esas estructuras que efectivamente tiene configuradas. ¿A qué se debe esa situación? Pues se debe efectivamente pues a que, en primer lugar, la prioridad no estaba en ese momento en esa zona. No vamos a olvidar que Afganistán ha terminado el conflicto hace pocos meses, un año va a ser, y que España ha estado ahí presente desde el primer momento hasta el último momento. Es decir, y dando por bueno ese sentido de la falta de confianza, la pérdida de confianza, bueno, de Estados Unidos con España y desde luego motivada por la situación de que haya grupos hostiles a el entramado de democracias liberales, tanto en el seno de la Unión Europea como en el seno de la OTAN, y esos grupos estén dentro del gobierno y estén además apoyando al gobierno en el Parlamento, oiga, eso es imposible que no tenga una observación de preocupación por parte no ya de Estados Unidos, sino del conjunto de aliados. Bueno, eso de acuerdo. Ha habido otros momentos en los cuales se ha producido ese deterioro. Pero mira, había el general en jefe de las tropas norteamericanas en Oriente Medio durante muchos años, el general Petraeus, en pleno conflicto en Oriente Medio, cuando la prioridad estaba en la lucha contra el terrorismo, de una conferencia del Instituto Elcano, participó en un seminario allí hace pues unos años, 4 años, y se refirió a las tropas españolas destacando su impressive determination. No puede ser el hecho de que no tengamos una posición que la posición sea tan negativa, la visión de España, cuando el general en jefe en Oriente Medio tiene una posición tan positiva con respecto a nuestras Fuerzas Armadas y políticamente también a quienes han decidido que estén ahí luchando en Oriente Medio y manteniéndose en Afganistán hasta el último día. Por tanto, yo lo que creo es que la complejidad hace que cambien los parámetros para tomar decisiones y para conseguir acuerdos y avanzar. No podemos seguir con los mismos parámetros que teníamos en los años 80, en los 90, ni tan siquiera en la primera década del siglo XXI. El mundo está cambiando, los parámetros van a ser distintos y hay que saber identificarlos. Florentino antes lo ha dicho, pero creo que en otro argumento, diciendo que habíamos tocado fondo, techo, mejor dicho, en cuanto al consenso nacional. Eso es posible. Lo que es seguro es que hemos tocado techo con respecto a el orden que se había planteado, y hace ya bastante tiempo que lo hemos tocado, y los parámetros de ese orden. Por consiguiente, hay que amoldarse a las nuevas circunstancias. Esto significa que la manera en la que se ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara ha sido, no señor, ha sido muy mal hecha, ha sido muy mal comunicada, ha sido deficientemente tomada esa decisión. Ahora bien, Estados Unidos se ha acercado a Marruecos exclusivamente porque tiene una situación de incertidumbre con respecto a España, no solo por eso. Se ha acercado a Marruecos también para fortalecer su retirada de Oriente Medio y de sus posiciones en Oriente Medio, y para cambiar la orientación estratégica, que era la lucha contra el terrorismo antes de 2017, y a partir de 2017 es la rivalidad y la competición con China y en Asia. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones van a estar presentes en la cumbre de Madrid, y lo importante sería que miráramos hacia adelante, naturalmente corrigiendo lo que hemos hecho mal hasta este momento. Muchas gracias, José María. No quiero que te me escapes de la pregunta. La pregunta también, una pregunta que hay que participar, ¿no? Porque al final es un debate que está latente, y es, lo hemos comentado, las pretensiones marroquíes, ¿no? sobre las ciudades de Ceuta y
y Melilla, ¿Que Florentino cómo ha actuaría la elaborado... OTAN? Perdón. Eso es. Bueno, yo lo que en este momento diría es que no se va a producir ninguna intervención de Marruecos en esa. Por tanto, estamos ante un riesgo que lleva ahí presente desde hace muchísimas décadas y que sigue estando presente, y es uno de los riesgos que tiene nuestra situación geopolítica, ¿no? Yo creo que OTAN sí respondería a esa situación, es decir, no permitiría un ataque contra una soberanía de esa naturaleza. Ahora bien, no está reconocido dentro del tratado, y por consiguiente, pues si eso se pudiera además incluir dentro del tratado, que será difícil, eso será muy difícil, pues sería un paso adelante muy importante. OTAN sí respondería. Mira, ¿coincides? La OTAN respondería a un posible ataque por parte de Marruecos. Yo no sé qué haría la OTAN, No, pero claro. creo que estoy más de acuerdo que existe esta ambigüedad, la que ha subrayado Florentino Portero, y creo que dependería del momento. Que no hay una respuesta sí o no, sino que depende del momento en que se produzca. Dos solo cosas. Yo estoy de acuerdo con esto de la reconfiguración del orden mundial, de las prioridades de los Estados Unidos, de cambio de alianzas, lo de Marruecos y el tweet famoso de Donald Trump después de los acuerdos de Abraham, que Marruecos reconozca a Israel, y a cambio vemos qué ocurre con Sáhara Occidental. Todo esto, el apoyo de los Estados Unidos a Marruecos, por razones que sea, le dan muchas alas. E independiente de la reconfiguración del orden mundial, Marruecos está allí. Es nuestro primer riesgo, amenaza, lo que sea, pero yo creo que por ahora Marruecos no necesita ir a una guerra convencional con España por Ceuta y Melilla. Es suficiente, como lo hizo en mayo del año pasado, mandar 8.000 personas en un día en una ciudad de 50.000 habitantes. Es una mayor desestabilización pacífica, pero una enorme desestabilización. Por lo tanto, yo creo que Marruecos va a usar instrumentos asimétricos de la guerra híbrida, que esto ahora está muy de moda a subrayar, pero lo que quiero decir es que no le hace falta a ir a un desgaste de las relaciones con España a través de otros instrumentos que una guerra convencional. Y sobre todo que esto no provoca una respuesta, provoca deep concern, la preocupación profunda de la Unión Europea, la condena de uso de los seres humanos como un instrumento de la guerra híbrida, y desde luego no provoca, porque no toca una respuesta de la Alianza Atlántica, no entra en los conceptos estratégicos. Por lo tanto, y con esto concluyo, creo que tenemos un reto geopolítico mucho mayor de lo que nuestras Fuerzas Armadas, nuestro concepto de seguridad nacional y nuestra preparación para responder, que viene de Marruecos, y que allí tenemos que trabajar y tenemos que conseguir un pacto de Estado entre los principales partidos políticos, porque de esto depende realmente la estabilidad de España. Y lo que dijo Tino, la OTAN se ocupa, la OTAN se ocupa del flanco sur. España tiene que empezar a preocuparse más, y esto también significaría una reestructuración de Fuerzas Armadas. Si nosotros ahora gastamos 60% en ejército de tierra, cuando no tenemos ningún plan de atacar a nadie, ni que esperamos un ataque por tierra de nuestro país, pues allí hay que repensar, hay que gastar en otras cosas, hay que ver, ¿no? Pero creo que España, desde luego, teniendo en cuenta que esto es su principal amenaza para la seguridad nacional, debe fortalecerse a sí misma, y luego la OTAN, si viene, viene, y si no, ser capaces de afrontarlo solos.
Pues con esto, mira, cerramos a menos de un minuto de las 12, que era la hora a la que nos habíamos comprometido. No hay en esta ocasión preguntas en el chat, por lo tanto, simplemente agradeceros pues vuestra participación, vuestra disponibilidad. José María, especialmente también por conectarte desde Valencia. Sí, has tenido la suerte de que te habilitaran ahí medios. Y nada, muchísimas gracias. Simplemente comentar a los participantes, bueno, a los asistentes, que pueden consultar las 2 ediciones previas de este ciclo de España ante el futuro de la OTAN en el canal de YouTube de Europa Ciudadana, y también que estén atentos a las redes sociales de Europa Ciudadana para futuras actividades. Y ahora sí, cercanos a las 12, Mira, José María, Florentino, muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.